El canal del Congreso presenta Qué gusto saludarlos en este año 2025. Soy Rina Musali y estamos listos para compartir con ustedes un programa sobre el acontecer internacional y sus impactos para México. El día de hoy ponemos toda nuestra atención en los pocos días que nos hacen falta para atestiguar un cambio en el inquilino de la Casa Blanca, la despedida de Joe Biden y el regreso de Donald Trump en este segundo mandato. Pero ¿cómo debemos de interpretar el legado de Joe Biden? ¿Cuáles son las luces y sombras que dejó en materia política, económica y de relaciones con el mundo? ¿Qué debemos de esperar de Trump en estos 4 años? El próximo presidente que ya no puede optar por la reelección, les pido por favor que me acompañen. Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos en 2020, después de la insurrección al Capitolio liderada por Donald Trump, que ocurrió tras meses de acusaciones infundadas de fraude electoral, un hecho que profundizó la polarización social y la legitimidad de las instituciones democráticas ante teorías conspirativas, extremismos y desinformación. En este tiempo, la agenda demócrata estuvo centrada en revertir políticas clave de la administración trumpista y abordar desafíos urgentes como la pandemia, el cambio climático y la economía. En el ámbito legislativo, Biden impulsó reformas electorales para proteger el derecho del voto de las minorías y combatir la manipulación de los distritos electorales. Ante un debilitado índice de aprobación y presión dentro de su partido, Biden decidió no buscar la reelección, convirtiéndose en el primer presidente, desde Lyndon Johnson, en retirarse tras un solo mandato. Joe Biden se despide de la Casa Blanca después de 4 años de gobierno y el mundo está esperando el regreso de Donald Trump. Pero ¿qué podemos esperar de Donald Trump y cuál es el legado que deja Biden en materia política, económica y de relaciones con el exterior? Nos acompañan desde la antigua sede del Senado Edgar López Vallejo, él es representante del Partido Demócrata en México. Bienvenido, Edgar. Gracias. Gracias. Nos acompaña Doraísa González, ella es analista internacional y profesora de la UNAM. Gracias, Doraísa. Muchas gracias, Reina. Y nos acompaña también el doctor Alejandro Martínez, él es profesor de la UNAM y también profesor de La Salle. Muchas gracias por la invitación. Alejandro, el legado de Joe Biden en materia sanitaria, porque le toca a él el COVID, pues deja una serie de sinsabores, luces y sombras, elogios y críticas, pero ¿qué interpretación política le das a cómo enfrentó la pandemia? A mí me gustaría contextualizar primero que el proceso electoral que lleva Biden a la presidencia se da en plena pandemia, incluso todavía no habían circulado las vacunas. Incluso muchas personas no deciden ir a las urnas, sino mandar su voto a través de correo, que eso traerá mucha polémica al momento de hacer el conteo final. Biden gana la presidencia en plena pandemia y una de sus primeras acciones es una orden ejecutiva en materia de uso de mascarillas. Habría que polemizar incluso que el presidente Trump en su momento había rechazado el uso de las mascarillas y se había incluso señalado la posibilidad de que fuera un virus que traía un origen macabro, chino, que lo había incluso él desmitificado. En cambio, Biden en una forma muy estricta usó de mascarillas, de exámenes y es una campaña nacional para la vacunación. A Biden le debemos en Estados Unidos el haber extirpado esa pandemia. Tendría una medalla en cuanto a esa cuestión sanitaria, si lo vemos en esa perspectiva, que marcó un orden y una forma muy inclusiva
que también tendría la posibilidad de que las personas tendrían también la opción de comprar incluso la vacuna en farmacias para llevar a cabo ese proceso de vacunación. Edgar, pero también se apunta a una otra medalla en cómo recuperar la economía tras la emergencia sanitaria. ¿Cómo está ahí tu interpretación? Yo creo que es muy importante darse cuenta de que Trump no había podido hacer nada, ni siquiera ni por el COVID ni por la economía, era un desastre. Pero empezando con la toma de posesión de Biden, que inyecta en la economía para las familias directamente recursos, cash, para que las familias puedan inicializar la economía, funciona hasta ahora muy bien y ahora llegamos al final del mandato de Biden con una economía que ha crecido más que el resto del mundo desde entonces, niveles de desempleo no soñados durante el tiempo de Trump, y es muy bueno. Ahora, lo irónico es que Trump va a heredar esa economía que dejó Biden y tomar crédito por ella. Claro. Ahora, Isa, este tema de la economía hay un Estados Unidos pujante con crecimiento económico, con tasas históricas de desempleo, pero también después de la pandemia vino todo el tema inflacionario. Biden lo logra controlar, pero este alto costo de la vida de los estadounidenses finalmente nubla los éxitos económicos de Biden. Sí, sobre todo porque el sistema de Estados Unidos es un sistema propiamente liberal que no tenía contenido un sistema de cuidados ni de salud que pudiera prever las afectaciones. Vimos que Biden intentó al principio tomar un paquete de Bill of Rights, o sea, de derechos hacia la población, pero no tenía la mayoría en las cámaras para que eso pudiera llevar a efecto. Entonces fue una disputa entre lo que queremos nosotros como empleo y que a través de la oportunidad de empleo podamos cubrir eso, o que el Estado, como un Estado benefactor, tipo welfare state, o lo que hizo Franklin Delano Roosevelt, lograra subsidiarlos. Entonces, en ninguna de las dos quedó entre la espada y la pared Biden, y eso le afectó, porque al criterio de la población que ve las cosas con la inmediatez, pues vieron que la inflación les afectó en sus bolsillos, y por el otro lado comparaban con Trump, que tenían una estabilidad económica muchísimo mayor, ¿no? También podemos ver nosotros las crisis de viviendas que hubo en muchos de los estados, como Los Ángeles, donde ya se volvió una cuestión de emergencia, ¿no? Y es algo que va a heredar Trump porque no se ha resuelto y sigue en aumento, ¿no? O sea, la especulación que tenemos a nivel internacional es que esta inflación nada más está cubriendo y lo que va a provocar es una alza mucho mayor. Claro, efectivamente la guerra comercial, Alejandro, que propone Trump, pues va a incrementar la inflación y precisamente pues los votantes se van a ver enojados porque sube el alto costo de la vida y hay una pérdida del poder adquisitivo. Sobre todo en este caso, esa guerra comercial que inicia Trump, a mí me gustaría puntualizar que Biden la continúa. Sí. Biden también utiliza ese mismo argumento de la falta de deslealtad económica por parte de China, y obviamente que también estará en ese aspecto tomando en consideración algunas medidas para restringir la llegada de mercancías a través de esa relación comercial con China, que es una relación que yo la considero un binomio. Tanto ganan unos como ganan otros, pero hay veces que se va la balanza hacia el lado chino y no tanto al aspecto estadounidense. Claro. Edgar, además de hablar de la economía, creo que Biden tiene logros importantes en materia de agenda legislativa. Platícanos cómo se vincula todo este tema de la ley de infraestructura y la de chips, ahora que precisamente Alejandro está hablando de China, si son ejemplo de ello. Definitivamente lo son. Son un ejemplo también de cómo es diferente el punto de vista de Trump y de los republicanos y el punto de vista de los demócratas. Mientras que Trump reacciona, y su gente reacciona de manera gutural y quieren poner aranceles, sí es cierto que los aranceles no van a resolver mucho, van a incrementar la inflación en la economía estadounidense, pero Biden mantiene algunos de esos porque entiende que el problema es que por 35 años, mientras ha habido liberalismo en Norteamérica, China se abocó a desarrollar su industria. Entonces, lo que Biden está diciendo con la ley de infraestructura, con los chips que se invirtió en México, en la maquila, es, bueno, en vez de estarnos nada más peleando con China o querer restringirlo, lo que tenemos que hacer es impulsar nuestra propia manufactura, darnos seguridad de la producción de lo que necesitamos y un nuevo
poder de competitividad con China. Entonces, son muy diferentes los enfoques. Por la inversión, la inversión por trillones de dólares en la infraestructura y en la manufactura es un proceso que va a llevar años, que va a mejorar la posición de Estados Unidos frente a China y el resto del mundo. Y bueno, Trump va a tomar crédito de eso también. Claro. Y hablando de esta ley de infraestructura como uno de los grandes legados, Dora Isa, de Biden, pues ahí también Biden logra inversiones inéditas en materia de energía limpia. ¿Nos puedes comentar sobre eso? Sí, pues hicieron una inversión de calculado de 370,000, bueno, hablamos de millones, en la que buscó que parte de la infraestructura que estaban en muchos de los estados, sobre todo hablando de California y estas entidades que ya gestionaban parte de estas ideas o clústeres, pudieran impulsarse, pero no alcanza a verse el resultado. Y ese es un tema que se debe pensar cuál va a ser el giro que le va a dar Trump, porque Trump ya ha hablado en muchas ocasiones de que el cambio climático pues, es una invención, ¿no? Pero por el otro lado tenemos a una de sus grandes manos derecha y gran inversor que es Elon Musk. Elon Musk va a ser parte del gobierno, va a gestionar esa idea de modernidad y entonces va a tomar parte de esas ideas y que considero va a desmantelar para ponerle su propio nombre, ¿no? O sea, no va a decir que es el fondo que Biden ya aprobó, sino que le dar otro enfoque quizá metido en la tecnología de la información, en el tema aeroespacial, en la idea de electromovilidad, para que se adjudique esa idea o esa estrella, ¿no? Por otro lado, creo que en este tema de infraestructura hay un tema pendiente y es la prioridad que ellos buscan con el nearshoring. El nearshoring es conveniente a ellos siempre y cuando tengan ventajas competitivas con la frontera, hablando con México. Por supuesto que es un tema que vamos a tocar, pero hay que recordar, importante para la audiencia que nos acompaña al canal del Congreso, que Trump se sale del Acuerdo de París hablando del combate al calentamiento global y al cambio climático, y luego Biden lo regresa. ¿Y ahora qué va a hacer Trump? Es decir, estaríamos esperando, Alejandro, nuevamente pues negar el calentamiento global y decir perforar, perforar y perforar y volverse a salirse inclusive de las COPs. Efectivamente, la negociación del Acuerdo de París lo hace Obama y Biden era su vicepresidente. Cuando Trump gana la presidencia, después de Obama, una de sus primeras acciones es retirarse del acuerdo. Habría que señalar que en derecho internacional existe esa posibilidad de que un Estado puede ingresar o salir de un tratado internacional. Biden regresa en el 2021 al Acuerdo de París y los compromisos en materia de disminución de gases de efecto invernadero los vuelve a retomar Estados Unidos. Ahora veríamos efectivamente, y no dudo que pase, que Trump se retire de nuevo del Acuerdo de París y esos compromisos que tienen no solo un impacto en la sociedad estadounidense, sino en todo el planeta, puesto que no se queda ahí la contaminación, si circula en todo el planeta, se rompan esos compromisos. Y Trump lo ha dicho, yo no creo en el cambio climático, es un invento de los liberales. Y además dice que es la farsa verde, ¿no? Y prácticamente pues también le echa la culpa de eso a China. Mira, yo creo que en esto, cuando nosotros estamos buscando guías para saber cómo va a pasar la cosa realmente, yo diría que si nosotros pensamos en lo que había dicho Isa, todo el cambio que va a hacer Elon Musk hacia lo aeroespacial, hacia los vehículos eléctricos, eso es otra manera de decir que Elon Musk va a canalizar la inversión del Estado hacia sus propios negocios. Y la otra parte de la ecuación es qué es lo que quiere hacer la industria petroquímica y de petróleo en Estados Unidos. Entonces, si nosotros queremos saber qué va a pasar, bastaría preguntarse qué es más conveniente para a los productores de petróleo, para Elon Musk y para la oligarquía autócrata que va a estar en el poder. Bueno, pues así es, Edgar, pues mucho que reflexionar sobre el tema del legado de Trump. Y ahí me gustaría comentar, Alejandro, Dora Isa, Biden de alguna manera buscó unificar y gobernar para todos. Y ese instinto unificador pues siempre chocó con esta polarización política y con estos extremismos. Inclusive, Biden trató de proteger a las minorías con el derecho al voto. ¿Eso podríamos decir que también fue algo positivo del legado de Biden?
Sí, buscó y procuró que los derechos de ciudad, los derechos del último siglo fueran posibles. Creo que va a seguir siendo una cuota del Partido de los Demócratas, y más ahorita que son minoría, pues estamos hablando que las primeras minorías tienen que ser su valor adherente, sobre todo en las cámaras y los congresos y los estados. Y en el caso de Trump, pues tiene una forma muy simplista de verlo, ¿no? Donde tienen varias ideas calvinistas ahí puestas en telón, más otros temas, pero sí podemos considerar una cosa, que en un esquema de realpolitik, pues el valor de lo que representa el comercio y los intereses va a superar eso, ¿no? Porque aparte tiene un reto Trump, lograr esa seguridad y certeza que busca la población. Claro. Alejandro, pues hemos hablado de algunos éxitos de Biden, de parte de su legado, pero bueno, pues todo presidente también tiene fallas, tiene asignaturas pendientes. ¿Dónde colocarías pues estos grandes errores de Biden? En el ámbito interno considero que la falta de decisión política al momento de pensar en una posibilidad de reelegirse o dar la oportunidad a que alguien más hiciera su carrera para buscar la candidatura del Partido Demócrata y posteriormente competir. Habría que puntualizar en este aspecto que Trump nunca dejó de hacer campaña. Trump pierde la elección y continúa reclamando el no aceptar los resultados, deja la presidencia y él continúa su trayectoria a lo largo de 4 años. De ahí que el electorado pues, lo tuviera muy presente al momento de tomar una decisión en la urna. Y para mí ese sería el gran pecado de Biden, no soltar la posibilidad de que algún liderazgo pudiera haber buscado competir con ese personaje y en un momento dado alcanzar alguna posibilidad de un resultado diferente al que vimos en noviembre. ¿Coincides con este pecado, Edgar? Esta situación ha sido discutida a morir en el Partido Demócrata. Entonces, no voy a hablar por el partido. Personalmente, yo pienso que es muy fácil decir en retrospectiva, Biden debería haberse quitado. Pero cuando Biden y el partido están pensando en las primarias, preparando las primarias, se veía muy bien la perspectiva para Biden. Se fue empeorando, pero cada vez no fue tan claro hasta el primer debate y era posiblemente ya muy tarde, ¿no? Pero yo no creo que esa haya sido la principal razón de la derrota electoral del Partido Demócrata. Yo, como he dicho otras veces, hice el análisis demográfico y básicamente todo el mundo se movió hacia la derecha. Y haciendo el análisis de por qué, yo me encuentro con que hay varias cosas que mueven al electorado mucho más que las promesas de crecimiento, mucho más que el análisis de las causas estructurales, que es inseguridad, ver que la migración estaba entrando y estar escuchando todos los días en sus fuentes de noticias que son criminales, que son violadores, que no se puede salir a la calle. Entonces, cuando una esfera de comunicación logra introyectar a la población con la inseguridad, entonces la población, por razones tribales de antaño, se cierran los vagones, buscan un hombre fuerte, autoritario, que resuelva las cosas con violencia y le dan permiso de ejercer violencia. Creo que eso es lo que está pasando. A ver, Dora, coincides con Edgar, pero me gustaría también añadir si el tema cultural jugó en esta elección, es decir, no tanto la cuestión económica, digo que sí se ha hablado mucho de la inflación, pero los asuntos de género, de raza, ¿eso de alguna manera también permea en la elección o coincides con la visión de Edgar que está señalando que fue el tema de la seguridad? Creo que son claves para la cuestión de los votos duros. El voto duro que manejó Trump sí es un voto duro radical, pero es menor, es un voto menor. Como también en el caso de los demócratas es el voto de las personas de color. Pero yo creo que fue clave aquí y es el tema contradictorio que pareciera de este lado, el voto latinoamericano. De los latinos que ya viven en Estados Unidos fue clave en muchos de los comicios, sobre todo en los estados cónclave, que define o mueve la balanza para allá, más las mayorías que coincidiendo, pues por una cuestión de seguridad. Aquí se privilegió la seguridad
a la libertad ante una situación de crisis y el discurso del enemigo, que es el discurso que se va a mantener, el enemigo para excusar y resguardar a la casa, ¿no? Y va a ser un reto y el desafío poder mantener ese discurso, porque es irónico, también estamos viendo, por ejemplo, que Kennedy quedó en el Ministerio de Salud, ¿no? Un personaje como él, o que puso la clase de personas que está poniendo en el Departamento de Estado. Sí, o sea, claro, está jugando todas sus fichas, porque él sabe que ya es su última, sí, pero está jugando todas sus fichas para mantenerse en la historia en un discurso de un Estado, de una razón de Estado completamente. Alguien que se dedica al orden y a prevalecer en cuanto a sus costumbres y a su sociedad. Y ese va a ser el desafío de ambos partidos y de la nación, ¿no? Y del mundo. Claro, si yo pudiese añadir muy rápidamente, es muy importante esto del análisis de los grupos étnicos y junto con la economía. Analizando el voto demográfico desagregado, resulta que la mayoría de los hispánicos y de los negros todavía votaron por Biden, pero por Trump votaron en su mayoría los hombres hispánicos y más hombres negros de los que normalmente votan. Al mismo tiempo, si estamos pensando en la economía, los que votaron por Trump fueron la clase media baja. Los más pobres que habían recibido ayuda de Biden votaron por Biden y los más ricos que entienden de economía votaron por Biden. Entonces, estamos viendo lo que pasa con el electorado cuando uno está asustado, cuando le dicen a los, por desgracia, demasiados machos entre nuestra gente que pues, ser macho está bien, ser violento está bien, que es la manera de resolver las cosas. Esto es lo que pasa. Alejandro, ¿qué piensas? También estaría importante el tema de género, en el sentido de que el Partido Demócrata postula a Kamala Harris y obviamente que por el otro lado tenemos al ejemplo del macho violento, supremacista, y en el perfil de la abogada Harris, pues tenemos a una mujer de extracción de padres migrantes. Obviamente que era la antítesis del otro candidato. Y yo también pondría el punto en el tema de género, tomando en consideración el voto masculino de familias conservadoras prevaleció sobre el voto femenino, que en un momento dado podríamos haber pensado que se iba a desagregar. El hombre votando por Trump y la mujer votando por Kamala. No se dio ese fenómeno. La familia votó entera por Trump. Claro, y además, entre las mujeres blancas, la proporción que votó por Trump fue la gran mayoría, que fue muy, muy cercana a la de 2020, pero no a la de 2016. Y las mujeres latinas, las mujeres hispánicas, sí se movieron hacia Trump. Esto quiere decir que en el cálculo de las mujeres latinas, la seguridad e incluso el soporte del macho violento cuenta todavía más que la libertad. Bueno, pues ahí tenemos algunas explicaciones de lo que ha pasado en la escena política en Estados Unidos. Ya estamos a pocas semanas de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Vamos a una pausa, volvemos. Durante su presidencia, Joe Biden firmó numerosas órdenes ejecutivas para revertir las políticas de Trump, reingresar a acuerdos internacionales y aprobar legislación clave como el Plan de Rescate estadounidense y la Ley de Reducción de la Inflación. Estas iniciativas abordaron la pandemia, cambio climático, infraestructura, salud y reforma fiscal, aunque enfrentaron críticas y bloqueos por parte de republicanos en el Congreso. En política exterior, priorizó alianzas, sancionó a Rusia por invadir Ucrania y apoyó a Israel en su conflicto con Hamas, pero la caótica retirada de Afganistán y divisiones internas lo debilitaron. Aunque logró avances económicos, la inflación y percepciones negativas mantuvieron su popularidad baja.
La catarsis pandémica del COVID-19 puso en jaque la presidencia de Biden y la gobernanza sanitaria de la potencia mundial. Bajo su administración se aprobó el Plan de Rescate estadounidense, un paquete de $1.9 billones para enfrentar la emergencia sanitaria, que incluyó pagos directos, beneficios de desempleo ampliados y fondos para la salud. La economía creó más de 13 millones de empleos. Se aprobó la Ley de Infraestructura Bipartidista para construir carreteras, puentes, transporte público, banda ancha y energía limpia. Y a su vez se aprobó la Ley de Chips y Ciencia para fortalecer la producción de semiconductores y otras tecnologías clave a propósito de reducir su dependencia de China. Sin embargo, Biden recibió una estrepitosa derrota política el 5 de noviembre del 2024. Cuando Trump ganó el colegio electoral, el voto popular, la mayoría en la Cámara de Representantes y Senado, y más de una veintena de gubernaturas estatales. Seguimos aquí intercambiando opiniones sobre el legado de Joe Biden y de la próxima toma de posesión de Donald Trump para regresar a la Casa Blanca. Alejandro, Joe Biden no puede superar nunca este índice de aprobación del 40%, pero por ejemplo hay otra cosa que omitimos en el bloque anterior. Gracias a Biden se pasó una ley bipartidista sobre las armas, que fue muy importante con toda la problemática de las armas en Estados Unidos y fue la legislación más ambiciosa de los últimos 30 años y nunca logra superar esta barrera del 40%. ¿A qué otro factor se lo atribuyes? En este caso habría que mencionar la trayectoria política. Él es un político. Si nos apegamos al concepto weberiano, él es un hombre que vive de la política. Su larga trayectoria como senador pues le permite conocer todos los hilos adentro del Congreso para poder alcanzar esos acuerdos. No tuvo la posibilidad de contar con un Congreso mayoritariamente demócrata que le permitiera obtener mayores aspectos favorables en materia legislativa y no obstante esta oposición sí logra obtener ese acuerdo en materia de armas. Es muy interesante sobre todo porque en la vida cotidiana estadounidense la segunda enmienda actualmente está en mucha polémica ante grupos de derecha y de extrema derecha ante la utilización en forma ilimitada de armamento. Cada mes por lo menos encontramos tiroteos en diferentes sitios públicos en Estados Unidos y ya no solo de parte de adultos, sino también de adolescentes o jóvenes. Entonces sí es un tema a discutir al interior de la sociedad estadounidense que incluso nos lleva a consecuencias en otros lugares como es en mismo México con el tráfico ilícito de armas hacia la frontera. Ahora, Edgar, el tema de cómo evalúa el Partido Demócrata esta decisión de Joe Biden de darle un indulto o perdonar a su hijo Hunter Biden cuando cometió delitos graves. ¿Cómo lo lee el Partido Demócrata? También, mucha discusión al interior del partido. Yo voy a decirte mi interpretación. Sí. Joe Biden había afirmado que él tenía confianza en las instituciones y que iba a respetar el proceso hasta antes de las elecciones. Pero Trump hizo campaña todo el tiempo sobre the weaponization, no sé cómo se dice, la instrumentalización del Poder Judicial en contra de sus enemigos, los periodistas, los políticos, los burócratas. Y si yo me pongo en el lugar de Biden después de que gana Trump en la elección y queda claro con quien está poniendo en el gabinete que no se trata de gente seria, no se trata de gente institucional, se trata de gente que va a instrumentalizar todo el poder del Estado por una revancha política, también debemos considerar que Biden no es solamente el presidente, Biden es un padre. Y ser un padre desde el fondo del corazón y la naturaleza humana es muy importante aquí, porque lo que Biden está viendo, yo me imagino, es que a su hijo lo van a agarrar de piñata para una revancha política
y ya no hay ninguna garantía de que las instituciones se van a mantener como deben mantenerse. Entonces, yo no soy padre, yo no tengo hijos, entonces yo no puedo juzgar a Biden desde ese punto de vista, pero si yo lo tomo en consideración, yo lo entiendo. ¿Tú lo entiendes, Dora Isa? Pues desde la trinchera política sí fue algo que generó muchos efectos. Los hubieras no existen, ¿no? Pero entre las imposibilidades y las posibilidades, creo que el momento oportuno de poderse retirar, o sea, y el no poderlo realizar, refleja una cierta dificultad institucional en los procesos dentro de los partidos. Y creo que son parte, o sea, llegaron a un punto en donde requieren cierta evolución, porque lo que estamos viviendo en el mundo va a tal velocidad con los efectos que hay, que nos vemos como en un periodo entre guerras, que pareciera que quedan muy atrasados los partidos y las instituciones para responder a ellas. Y creo que en todo mundo se requiere mayor velocidad de decisión y más pragmatismo en cuanto a las acciones, ¿no? No sé qué tanto eso afectó, por ejemplo, inclusive que Kamala Harris pudiera pasar de ser vicepresidenta a presidenta, ¿no? En una ocasión de reconocer incapacidad no se dio. Qué tan amarrado estaba, no lo sabemos, ¿no? Pero va a ser parte de los acuerdos de transición. Por lo menos ahí va a asegurar que Trump no le van a desfalcar el gobierno cuando él llegue, ¿no? Entonces, es parte de esos atorones que se encuentran, ¿no? Que más allá de ser padre o el contexto que sea, pues generan efectos en las decisiones políticas nacionales e internacionales. Claro, pero Alejandro, aquí Edgar está hablando del Estado faccioso prácticamente y de la judicialización, bueno, o sea, una toma de decisiones que de alguna manera se politiza. ¿Cómo estás viendo el estatus democrático en Estados Unidos? ¿Hay una degradación de la democracia ahora que Donald Trump toma el poder? Efectivamente, coincido que la falta de trayectoria política de algunos de los propuestos para integrar el gabinete, ya decíamos el tema de Kennedy, que es antivacunas, o la posible secretaria de Educación, que es ha participado en la organización de lucha libre, y obviamente que hay diferentes perfiles, algunos de ellos con una trayectoria destacable como el futuro secretario de Estado, aunque su postura es muy radical en ese aspecto, y sobre todo habría que mencionar que como ganó la elección en el Congreso también el Partido Republicano, todos van a ser aprobados. Ninguno de ellos va a tener alguna oposición al interior del Senado y sobre todo que la voluntad de Trump sería quien dejaría o no al transcurso de ese funcionario, no tanto el poder legislativo. A mí se me ocurre mucho su programa de televisión de Trump, donde despedía a los participantes. Algo así se me ocurre que es su gobierno ahora en una versión 2.0. No me contestas lo que yo quiero, te corro y meto a otro personaje. Y así lo hizo en su primer mandato. Sí hay un deterioro de la vida democrática al momento de que un partido radicalizado tiene el control de las dos cámaras, de la presidencia y de buena parte de los estados. Y además no olvidemos que, y la Suprema Corte, y no olvidemos que Biden organizó 2 cumbres sobre la democracia internacional y que esto hizo su política exterior, siempre antepuso el tema de los derechos humanos y sobre todo el principio de la democracia liberal. ¿Así lo ves, Edgar? Yo así lo veo definitivamente. Y este resultado de la elección es un parteaguas en el que el carácter de esta democracia liberal va a cambiar, empezando con el electorado que se movió a la derecha. Y si la democracia, si la democracia en sus instituciones sufrió durante todo este proceso, incluida la campaña, lo que va a sufrir a partir del 20 de enero es que el Estado estadounidense va a ser wholesale, por todas partes desmantelado, ¿no? Cuando vemos a esta gente que han propuesto, la primera reacción es reírse, morirse de risa, ¿no? Pero cuando nos pones todos juntos, esto equivale a un desmantelamiento del Estado institucional de Estados Unidos. Y entonces uno se tiene que preguntar, bueno, ¿para qué? Sí, Proyecto 2025, pero ¿a quién beneficia? Seguramente no a la mayoría de los estadounidenses, seguramente no al Estado estadounidense. El único que va a estar muy contento es Putin.
Bueno, y en este ejercicio de la autocrítica, ¿qué lecciones debería de estar analizando el Partido Demócrata? Edgar, te lo pregunto, ¿alguna cara visible del liderazgo demócrata? ¿Hay un periodo de duelo? ¿Hay una victoria aplastante prácticamente de Trump, como lo has dicho? ¿En dónde están las grandes inquietudes hoy del Partido Demócrata? Bueno, institucionalmente, de aquí a marzo, hay un periodo de campaña al interior del Partido Demócrata para renovar el liderazgo. Entonces, en marzo va a haber un nuevo presidente. Hay ahorita entre 4 y 6, hasta donde yo supe, personas interesadas. Cada uno de esos tiene una plataforma. La campaña entre estas plataformas de aquí a marzo va a decidir qué es lo que quiere hacer el Partido Demócrata. Sin embargo, lo que haga el Partido Demócrata no va a cambiar mucho la situación en el país, porque el electorado todavía tiene todo este mandato que le dio a Trump. Entonces va a pasar mucho tiempo antes de que ningún efecto de una nueva visión demócrata aparezca. Pero yo pienso, y muchos demócratas estamos de acuerdo con esto, que lo que tenemos que hacer es volcarnos mientras todo está sucediendo en el Estado estadounidense a la organización, al grassroots, a la comunidad. Y bueno, en México tenemos más de 2 millones de ciudadanos estadounidenses y hay un número que nunca se ha contado de mexicanos estadounidenses, ¿no?, que viven aquí. Entonces, si nosotros podemos organizar a toda esta gente en un nuevo partido y ayudarnos a sacar nuevos líderes de todas esas comunidades, prepararlos, entonces yo diría, en 4 años les preguntamos a sus comunidades, a esos líderes, ¿a dónde vamos con la nueva plataforma demócrata? Que, por cierto, para mí, cualquier forma nueva de actuar demócrata no debe alejarse de los principios de equidad, justicia, libertad e inclusión. Entonces, yo vi a muchos comentaristas decir, bueno, hay que oír al electorado, y se movió inmediatamente a la derecha en los medios de comunicación. Oí a demócratas, estrategas demócratas decir lo mismo. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo no me voy a mover a la derecha, yo voy a preparar una nueva organización para que cuando el péndulo se mueva, porque se va a tener que mover después de todas las crisis que va a generar Trump, nosotros estemos listos para aprovecharlo. Y bueno, ¿y cómo ven ustedes el liderazgo de Kamala Harris? ¿Va a buscar la presidencia en 2028 o va a ser gobernadora de California, Isa? Va a ser complicado, creo que aparte le dio mucho, se aventó el tiro ya demasiado tarde y hizo todo lo posible por acercarlo, algo le tiene que dar el partido, ¿no? Entonces, yo creo que van a buscar consolidar los estados, porque el estado al fin y al cabo es prioridad. No es lo mismo que estar en el legislativo, en un otro, porque tienes una caja que proteger, ¿no? Un lugar donde tienes operatividad territorial. Y la otra es que reconfiguren al partido, ¿no? Y en algún momento le den una posición distinta, ¿no? Pero sería algo que se discutiría de la mano con los Obama, porque también son un perfil que están ahí, como los Clinton, o sea, son cabezas que juegan dentro de este ajedrez, y al fin y al cabo lo lento, rápido que se haga va a depender de estos grupos y cómo se acelere, ¿no? Pero pues una estrategia que yo creo que va a ser conveniente, porque el federalismo va a ser importante para estas cosas, es que los partidos locales los fortalezcan. El Trump sabía de la lentitud del Partido Republicano y se hizo de sus facultades externas, que inclusive le provocaron disputas en el propio Partido Republicano, hasta consiguiendo liderazgos fuera de él. Supo que ya dentro del partido era muy lento y entonces empezó a hacer otro tipo de estrategia. De la misma manera, el Partido Demócrata tiene que buscar algo así, porque tenemos que ir a otra velocidad y un contacto distinto con la población y no irnos con una ideología fija, sino algo fundamental. Aquí el que ganó es el voto por la seguridad. Es más, cada vez que le preguntaban de la cuestión de los derechos o lo que en algún momento dijo también el cambio climático, lo omitía, ¿no? A excepción de que los migrantes comían perros, eso sí lo dijo, pero de lo demás no. O sea, trataba de darle la vuelta y omitirlo en los estados clave, porque él se basaba en esto, en el héroe que le dispararon en la oreja sobrevivió y que iba a hacer todo por el país, ¿no? Eso fue lo que prevaleció, eso fue lo que ganó. No los que gustaban o les preocupaba eso, ¿no? Sino que él les daba una certeza, ¿no? Y es lo que tiene que buscar el partido, más allá de irse con una ideología en específico. Bueno, permítanme hacer un corte, regresamos.
A pesar de su derrota, Kamala Harris es una figura clave dentro del Partido Demócrata, lo que la puede animar a contender en las presidenciales del 2028, si es que antes no busca la gubernatura de California. Otros nombres que emergen incluyen a gobernadores como Tim Walz de Minnesota, Gretchen Whitmer de Michigan, Gavin Newsom de California o Wes Moore de Maryland, entre otros, Tammy Duckworth, Raphael Warnock y Chris Murphy. Tampoco se descartan figuras progresistas como Alexandria Ocasio-Cortez, con el reto de reconstruirse tras un ciclo político adverso y una derrota aplastante por parte de los republicanos. Los demócratas tendrán que redefinir su rumbo para enfrentar la segunda era trumpista. Donald Trump regresa recargado a la Casa Blanca y con una presidencia firme y todopoderosa. Su política de fuego y furia, asentada en su nativismo, unilateralismo e invectiva antiglobalizadora, contrasta con la desplegada por Joe Biden, quien basó sus relaciones con el mundo bajo los pilares del diálogo, multilateralismo, así como en el reforzamiento de las alianzas geopolíticas y estratégicas con países amigos y aliados. El regreso de Estados Unidos al multilateralismo se ejemplificó con el retorno de Washington al Acuerdo de París, la Organización Mundial de la Salud y la recomposición de los acuerdos con la OTAN y la Unión Europea. Un legado que deja el presidente Biden, pero que se contrapone a las críticas que se le han propinado en materia de política exterior, su retirada fallida de Afganistán y los reclamos a la gestión de la guerra Rusia-Ucrania e Israel-Hamás. Seguimos adelante analizando las claves del legado de Biden y lo que nos espera con Donald Trump empezando este año 2025. Alejandro, varios escollos o varios puntos flacos en materia de política exterior para Biden, la retirada caótica de Afganistán, pero sobre todo el tema de las guerras, que Biden no las produjo, pero de alguna manera se cuestiona su gestión. De entrada, ¿tú esperas que haya una solución rápida y pronta Rusia-Ucrania, tal y como lo dijo Trump en 24 horas? Lo que pasa es que la postura de Biden durante el inicio del conflicto en Ucrania fue en apoyo al opositor, a Putin, al presidente Zelensky. Y en ese aspecto lo ha declarado muchas veces Trump, en el sentido de que él no hubiera llevado ese apoyo y la guerra obviamente que hubiera tomado otro matiz. En ese aspecto, él incluso ha mencionado, los voy a sentar a negociar y ahí se va a resolver. Sobre todo en la mesa de la negociación va a estar la soberanía ucraniana y la no intervención de la OTAN o también de la Unión Europea. Un contexto completamente diferente. La postura de Biden, recordemos, antes de la invasión de Rusia, Biden había declarado varias veces, hay una movilización de tropas, los servicios de inteligencia me han dicho que hay una movilización de tropas, todo negado por la parte rusa, y vemos que el 24 de febrero de hace 2 años se da la invasión. Obviamente que la tensión en la Europa Oriental fue muy fuerte y la participación de varios países europeos y de otras regiones apoyando a Zelensky han sido lo que ha prolongado la guerra. Obviamente que con un nuevo liderazgo, pues las condiciones van a ser muy, muy diferentes y obviamente que sobre la mesa estará quién se lleva la soberanía ucraniana. Isaí, hablando de guerras, ¿se anota Joe Biden un gol diplomático con este cese al fuego temporal entre Israel y Hezbollah? Pues creo que fue de cortesía, ya para cerrar y que por lo menos hubiera algo, dices, bueno, hay que dejarlo más o menos bien, ¿no? Mientras tanto, fue
Creo que Porque en Estados ni siquiera Unidos... han cesado las hostilidades, Sí, ¿correcto? Exacto. dejaron ahí una circular de corredor neutral y eso sabiendo que Trump pues, efectivamente no va a soltar el dedo del renglón en decir que Jerusalén es de Israel, ¿no? Y creo que va a terminar, si sigue así la escalada, de ocupar el territorio Israel, pero también va a provocar algo entre líneas de Samuel Huntington en Choque de las Civilizaciones. Va a hacer que haya un choque muy fuerte entre la comunidad musulmana e Israel y creo que pues muchos países externos van a tomar ventaja de ese conflicto, ¿no? Creo que sí puede acabar de la noche a la mañana teniendo uno la propiedad, pero no el dominio en Ucrania, pero acá se va a avivar el conflicto más el Pacífico, ¿no? Ese es lo que considero. Entonces, pues fue un acuerdo neutral de momento y que pues eso sí lo vimos en los debates, ni los demócratas ni los republicanos tenían una postura que pudiera decir pro-Palestina, ¿no? Todos eran en un tema de Israel o no decimos que estamos con Israel, nada más les pedimos que le bajen al fuego o sean más moderados, ¿no? Pero no era un contra. Entonces eso es interesante porque hay una contradicción con la sociedad estadounidense que hasta los mismos judíos estuvieron en contra, ¿no? Claro. Ahora, Edgar, de Medio Oriente, vayámonos a México. Bueno, pues hagamos este cambio de mentes. México y Estados Unidos tienen una relación muy conflictiva y lo tuvieron en estos últimos 4 años. ¿Qué piensas a bote pronto de esta relación que tuvo Biden con México? Yo creo que fue una muy buena relación. La diferencia entre Trump y entre Biden es que Biden reconoce la soberanía de México y dice, bueno, México que haga lo que quiera, podemos colaborar, queremos ser socios a nivel norteamericano y podemos serlo, podemos crear una comunidad que en términos de tecnología, inversión, etcétera, funcione, seguridad. Yo he visto algunos mexicanos que se quejaban porque Biden no le había apretado las tuercas al gobierno mexicano. Yo digo, de eso se trata la soberanía y yo le agradezco a Biden que lo haya hecho así. No va a ser de esta manera con Trump, ya lo vimos en el primer periodo, pero como sociedad nos podemos organizar para resistir. ¿Coincides con esta visión, Alejandro? No me voy tanto al extremo. Yo considero que sí el Partido Demócrata, con el control del Congreso, tomará la decisión de que las organizaciones delincuenciales mexicanas serán catalogadas como terroristas. El Partido Republicano, que tiene mayoría en las 2 cámaras, Trump y varios de sus designados posibles secretarios, el de Defensa, el de Estado, tienen esa mentalidad, el asesor de Seguridad Nacional también. Bueno, ya viste a quién propone para estar en el Pentágono, es un conductor de Fox News. Con experiencia en Irak. A ver, Isa, pues interesante este debate. Vamos a meter pues un último tema espinoso, se nos va el tiempo. ¿Renegociación del TEMEC o revisión del TEMEC? Si es revisión, sí genera resultados, provoca modificaciones, pero más bien va a servir de moneda del cambio. Creo que, contrariando a mis colegas, considero que además no estamos tratando con terroristas, sino agentes económicos que se han hecho de sus riquezas por medio de la informalidad y de la ilegalidad. Y si le pones límites, cuando sabemos que también tiene derrama económica ya, puede que ahí haya los riesgos. Y lo otro es que el TEMEC, la Copa Mundial, con ponerle un bloqueo ahí al aguacate, con eso más que suficiente ya para que nos preocupemos de más, ¿no? Entonces, esa clase de cosas creo que van a ser el juego, ¿no? En eso, y que la idea de los microprocesados, las derivaciones de los productos chinos, también va a tener un ajuste. Ya lo vimos nosotros con la última acción que se hizo en el centro histórico. Esa es la clase de cosas que vamos a ver donde está apretándose las tuercas, porque al fin y al cabo, una regla que sí tiene es que quiere verlo todo en resultados económicos, desventajosos, pero son resultados económicos, en donde pues en el discurso de arena en el Congreso van a decir que es terrorismo y y al final no. Lo que sí es que la resignación del recurso de Ucrania, Rusia, posiblemente se pase para el control de la frontera, porque así estaba, fue una discusión. Por primera vez quitaron a un speaker de la Cámara de Representantes, a McCarthy, pusieron a Mike, por esa razón, ¿no? Entonces yo creo que eso sí va a ser una designación para cuidar esa parte y sobre todo resguardar los intereses, que pues ya muchos los tiene Elon Musk y algunos otros, ¿no? Y asimismo, J.D. Vance,
ha dicho una y otra vez que Ucrania no es la prioridad, sino que es la prioridad la frontera sur de Estados Unidos con México. Pues muchísimas gracias a Edgar López por haber estado aquí, Alejandro Martínez, Doraísa González, gracias. Vamos a un corte, regresamos. El 20 de enero marcará un momento clave en la política estadounidense, el fin del periodo de Joe Biden y el inicio del segundo mandato de Donald Trump. Esta transición, más polarizada que nunca, se da en un clima de tensiones políticas. Mientras Biden se despide tras 4 años de gestión marcados por un enfoque pragmático y conciliador, Trump regresa al poder con una agenda que promete un enfoque más radical. Este entorno también revive el debate sobre la estabilidad de las instituciones democráticas en un país profundamente dividido. Curiosamente, esta es apenas la segunda vez en la historia moderna de Estados Unidos que un presidente regresa tras haber perdido la reelección, siendo Grover Cleveland en 1893 el único precedente. Se acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, los esperamos todos los martes y sábado en este programa. El canal del Congreso presentó